¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen este jueves en una emisión más de la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM y los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a hablar de ciencia y de arte, vamos a traspasar toda clase de fronteras, por supuesto, a partir o teniendo como pretexto el festival El Aleph. Quédense con nosotros, pero tenemos antes más información. Y es que la revista de la Universidad de México, en colaboración con otras entidades universitarias, lanzaron ya la convocatoria del Climatón UNAM 2022, que busca generar conciencia ante la emergencia climática y además visibilizar la crisis socioambiental que vive nuestro país. Está dedicada a todos los jóvenes de entre 16 y 25 años que tengan algún proyecto para contribuir en este tema. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 13 de junio y todos los requisitos y los detalles sobre las bases pueden consultarse en la página que aparece en nuestra pantalla www.climaton.unam.mx. Una vez más, el Festival de Arte y Ciencia El Aleph llega con una temática distinta que se propone y nos propone además a todos despertar el interés por pensar y actuar en torno a un mejor desarrollo para la humanidad. Las fronteras del medio ambiente es el tema de esta edición que tiene lugar a partir de hoy 19 de mayo y hasta el próximo 29 de mayo. Y para invitarnos a participar en este evento se encuentra con nosotros Pepe Gordo, quien es divulgador de ciencia, escritor, ensayista, conductor, locutor, amante de los gatos. Pepe, un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, querida Rosa, un gusto. Pues para hablar de todo este programa comienzan más de 120 actividades artísticas y más de 59 actividades académicas. Pasa el Aleph de pensar en temas de pandemia a las fronteras del medio ambiente. ¿Cuáles son los temas centrales o el eje central de esta edición? Fíjate qué interesante. Hay una, de alguna manera, conexión orgánica entre todas las versiones del Aleph, entre todas las ediciones del Aleph. Y realmente el encierro tal vez nos permitió reflexionar sobre algunos de los otros elementos que están ahí a punto de hacer crisis, y no es que ya en plena crisis. Y uno de ellos, sin duda, es el del entorno. Porque cuando sufrimos el problema de la pandemia y del virus, del COVID-19, nos encontramos que no estábamos tan solo viviendo el problema biológico del COVID, sino también el virus del olvido, al que se refería Gabriel García Márquez. Un virus que, retratado en 100 años de soledad, empieza por el olvido de la memoria de nuestro propio ser y de nuestro propio entorno, hasta que se borra nuestra identidad. Y en este marco, nuestro entorno, nuestra casa, la ecología, precisamente es algo que ha estado fuera del foco de atención. Y es en este contexto que ahora el Aleph se pone su atención en tres ejes que son clave para examinar este problema. Por un lado, la crisis del planeta. En este Aleph tendremos la participación de varios investigadores destacados que nos van a hablar de diferentes facetas de la crisis del planeta. En este marco, pues el mismo día de hoy, a las 6 de la tarde, en la sala Miguel Covarrubias, el doctor José Sarucán va a inaugurar el Festival del Aleph con una conferencia magistral que nos va a hablar del cambio climático global, de los retos y las posibilidades que nos presenta. Entonces estamos hablando de ese examen crítico de la situación que vive el planeta. Prácticamente podríamos decir que el planeta está en llamas y no nos damos cuenta porque a veces no es tan evidente. Sin embargo, las inundaciones, las sequías, toda una serie de cambios que estamos viendo ya nos están advirtiendo que estamos ante un terrible problema. Ahí están, son evidentes y a veces esos no las volteamos a ver o no les damos la importancia necesaria. Es que sí. Por eso son tan importantes en verdad y tan valiosos todas estas pláticas y todos estos festivales y justamente el centrarnos en esta línea, la crisis planetaria, que es lo que estamos viviendo, pero también hay otras líneas y otros ejes, Pepe. La siguiente es pensarnos como planeta. Es que tal vez pensarnos como planeta es lo que nos puede ayudar precisamente a ver más allá de nuestro propio cuerpo y entender que el entorno es la piel más externa de nuestro ser y que no es paisaje cinematográfico, paisaje de fondo, escenario de fondo.
ese es el problema que se plantea en torno a la naturaleza. La vemos nada más como un escenario de fondo del drama humano y no nos damos cuenta de qué tan ligados estamos con nuestro entorno. Y en este marco fue precisamente el doctor Carl Sagan quien nos hablaba de la necesidad de pensar sobre ese pálido punto azul, que es así como se ve la Tierra desde otras regiones del espacio, como ese lugar que es realmente nuestro hogar, y la locura que implica no cuidarlo, no preservarlo, no honrarlo, no dignificarlo. Pero para ello tenemos que tener una conciencia de planeta, que es una conciencia que a veces es difícil de conseguir, porque necesitamos vernos desde otra perspectiva, vernos como conjunto. Y tal vez la primera fotografía en donde apareció el planeta Tierra desde la lejanía, en donde tan solo con el dedo pulgar podríamos taparlo. Sin embargo, en esa región, en ese pequeño punto, está todo el drama humano, toda la historia de nuestra civilización, toda la historia de arte, inteligencia, creatividad con el que nos hemos movido. Y entonces reconocernos como planeta creo que es otro punto esencial. Y finalmente el otro tema que vamos a abordar, el otro eje fundamental, es acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. En el primer eje yo destacaría también la presencia de la doctora Ana Tsing, quien junto con Yasnaya Aguilar van a hacer una reflexión precisamente sobre lo que estamos viviendo y el tipo de escenarios futuros que podrían de alguna manera presentarse, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el eje de la crisis planetaria. Vamos a tener la presencia del doctor Rodolfo Dirso, que como investigador ha planteado un problema muy serio que se llama defaunación. Es decir, estamos perdiendo también la biodiversidad y esto es verdaderamente una tragedia. Vamos a tener algo muy interesante porque va a estar con nosotros también la astrofísica francesa Fatoumata Kere, que ella va a plantear otro tipo de contaminación que ya estamos viviendo, más de 100 millones de toneladas que están de alguna manera relacionadas con los satélites y objetos que dejamos en el espacio externo a la Tierra y que de repente también ya pueden causar daños a nuestro planeta. Hay diversos ejes en donde podemos examinar esta crisis planetaria, pero lo interesante es por dónde pueden estar los posibles puntos de salida. Y en este marco vamos a contar con la presencia de la doctora Mamani, que es una doctora israelí, quien va a plantear el problema de cómo valorar la calidad de recursos acuíferos en lugares con recursos muy pobres. Entonces, esto es también empezar a plantear las posibles salidas que tenemos a problemas ecológicos. Y por otro lado, vamos a tener la presencia de el doctor Andrés Roldán, que es el director del Museo de Ciencia del Parque Explora en Medellín, Colombia. Y esto es muy interesante porque resulta que este museo se encuentra ubicado en un lugar que era prácticamente colindante con un basurero y con un lugar de extrema violencia llena de narcotráfico. Y cómo la sociedad en Medellín, Colombia, empieza a autoorganizarse para justamente en ese lugar que era el lugar del miedo, porque simple y sencillamente hay que pensar que tú pasabas por ese lugar y verdaderamente era terrible, no sabías si ibas a amanecer, si caminabas por ese parque que prácticamente estaba abandonado, y justamente en ese lugar plantean la posibilidad de hacer un museo de ciencia. Se coloca el Museo de Ciencia y se transforma el ecosistema de la violencia y cambia de signo. Y esto creo que es fundamental.
Si esto no nos mueve y no nos conmueve, en verdad algo estamos haciendo mal como humanidad. Debemos pensar y ser conscientes de que nuestra salud, hasta en el sentido más egoísta, de que nuestra salud está conectada también con la salud de los otros seres vivos y por lo tanto también de nuestro entorno. Y está también esta línea planteada en el festival en su edición 2022 que tiene que ver con un destino común. Cómo en ese destino común, desde el arte y desde la ciencia, Pepe, está presente el conocimiento y la imaginación. Sí, esto es muy importante. Fíjate que el poeta Luis Ríos decía que no podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento que la descubrimos, entonces tratamos de preservarla, o por lo menos ese debería de ser el deseo. Mientras no la descubramos, mientras no descubramos la imaginación, mientras no descubramos el conocimiento y el efecto estético y el efecto transformador y generoso que hace que cambie el entorno, que se creen condiciones de mayor igualdad de género, también se pueda combatir la desigualdad, porque ahí tenemos inteligencia y recursos para precisamente cambiar las dinámicas que vivimos. Cuando no tenemos esa dimensión, da lo mismo que preservemos o no preservemos tanto nuestro cuerpo como nuestro cuerpo social o nuestro cuerpo colectivo o nuestro cuerpo del medio ambiente, porque no lo valoramos en su plena dimensión. Pero creo que no hay momento más bello en la educación, lo decía Elie Wiesel, que ese momento invisible pero real, en el que se enciende el ojo de una niña o de un niño porque ha descubierto la belleza, porque ha descubierto conocimiento, porque se abre la imaginación. Y creo que de eso se trata fundamentalmente estas ediciones de la LEF, el darnos cuenta de que si va permeando un concepto de inteligencia y creatividad que es digno, importante, cuidar nuestro entorno, entonces lo cuidaremos y para ello necesitamos tener una conciencia mayor de nuestros recursos, ¿no? Y eso es lo que trata de visibilizar precisamente la UNAM. Conciencia mayor, pero también esta mirada de niños para dejarnos sorprender y dejarnos atraer por todas estas palabras, por todas estas voces. Un programa en verdad bastante amplio, desde el 19 hasta el 29 de mayo, en días en donde estará muy presente además una figura indispensable de nuestra universidad, de la ciencia de nuestro país, que también impactó a nivel mundial, que es el premio Nobel Mario Molina, Pepe. Sí, fíjate que es una gran inspiración precisamente para el cuidado del entorno ecológico, la figura de Mario Molina, porque él, en términos de comunicación, advirtió algo muy, muy agudamente. Fíjate, el problema de que cómo podemos comunicar la dimensión de la tragedia que se está forjando de manera invisible en nuestra atmósfera, en nuestro aire. Es un problema de enfrentarte a lo invisible. Él lo decía así. El problema es que tenemos una serie de gases invisibles, de capas invisibles, que nos protegen de rayos invisibles y que finalmente causan daño. Que no son tan invisibles. Que ya no van a ser tan invisibles, pero todo es un problema de enfrentarte a que el daño está causado por algo invisible. Entonces, ¿cómo lo vamos a creer? Él, de verdad, como comunicador, claro, estaba ya alertando del problema de a ver, estamos ante una dimensión muy difícil de comprender, porque estamos hablando de que clorofluorocarbonos están afectando la capa de ozono y entonces por ahí van a penetrar unos rayos que van a tener una serie de efectos en nuestro entorno y todo esto lo ves con la química que desarrollas en el trabajo, en el papel, en la investigación, pero que no es visible. Fíjate que si, por ejemplo, estos problemas de contaminación ambiental pudieran verse de manera fosforescente, amplificada, pues nos daríamos cuenta perfectamente de la dimensión del problema, ¿no? Es lo mismo que nos pasó con los virus. No los vemos. No los vemos. Pero ahí están. Y si se hubieran agrandado, los hubiéramos hecho fosforescentes, entonces uno diría, cuidado, no te metas por ahí. Pasaba un poco con las animaciones para ayudarnos a entender que la situación en caso de coronavirus o del SARS-CoV-2 era una situación grave. Y lo mismo está pasando con nuestro planeta, y eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces, es por eso que es tan importante el pensamiento de Mario Molina en este contexto. Pero quiero agregar algo más. Fíjate que él también
de alguna manera ya estaba prefigurando las posibles soluciones y salidas. En una ocasión yo charlé con él sobre el efecto mariposa, que nos plantea en términos meteorológicos que el aleteo de una mariposa puede ser una variable que tarde que temprano desencadena una tormenta. En términos poéticos es muy hermoso cómo se puede plantear esto. Se puede decir, nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella, que nos habla del entramado en donde estamos íntimamente comunicados con todo lo que nos rodea. Pero entonces me acuerdo que en esos días mi hijo universitario me preguntaba algo que creo que está en la preocupación de muchas niñas, de muchas jóvenes, de muchos jóvenes, que es, mientras más estudio, más me doy cuenta de que no hay escenarios de salida, ya no tenemos soluciones. Y cuando te hace una pregunta así, tu hijo, ¿qué le respondes? ¿Qué nos respondemos como sociedad en estos momentos? Y lo interesante es que unos días después, justamente de que me hizo la pregunta, tuve la oportunidad de conversar con Mario Molina. Y cuando hablábamos del efecto mariposa, siempre el efecto mariposa se plantea en términos de perturbaciones que desencadenan, pues en este caso, una tormenta, en el aleteo de una mariposa. Pero ¿por qué no pensar que el aleteo de un pensamiento creativo puede desencadenar torrentes de creatividad en una sociedad, en nuestro mismo cuerpo? Y esta es una idea que has propuesto tú, Pepe, desde muy distintas áreas, desde tu experiencia profesional a través de la literatura, pero también a través de tu trabajo como divulgador. Y es un poco lo que se hace, lo que se busca con este Festival de la LEF, que se lleva a cabo del 19 al 29 de mayo. El programa completo de las actividades lo podemos revisar en la página que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, que es culturaunam.mx/LALEF. El programa se llevará a cabo de forma tanto presencial como virtual. Hay distintas actividades en muchísimas instancias y espacios universitarios. Actividades artísticas que de alguna manera también nos dan esa dimensión sensorial para plantear, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay un temblor, cómo afecta ese sonido en nuestros cuerpos, nuestra percepción. En fin, hay diferentes actividades que van a estar dándonos paisajes sonoros que de alguna manera también se van a conectar con esta dimensión de lo que es el Hoy nos hemos Aleph. centrado básicamente en temas quizás científicos, porque es parte del programa o porque el tema de este festival pues está dirigido, digamos, en esa línea. Pero, por supuesto, la creatividad, la sensibilidad estará ahí presente a través de exposiciones, por ejemplo, en el MUAC, a través de programas artísticos, tanto de la dirección de teatro, en Casa Universitaria del Libro, hay distintas actividades. Talleres. Y además, talleres. Y, Pepe, además, pues la invitación también a encontrarse con el Aleph a través de TV UNAM. Exactamente. Vamos a tener todas las tarde-noches, un programa en donde vamos a estar dando cuenta de las actividades que se están llevando a cabo y Radio Aleph también. ¿Cuáles son, ya para terminar, Pepe, las principales dificultades, o pensando justo en las ideas que nos vienes manejando de sí, cuál es la importancia de reconocer la situación que estamos viviendo, de entender y reflexionar sobre las situaciones que se nos van presentando, pero en el sentido último, que es este efecto mariposa, el de actuar? ¿Cuál es en ese sentido el objetivo de un festival como este tan amplio que se genera y se propone desde nuestra universidad y que pueda llegar pues a un público más amplio, pero también a resultados o a condiciones más tangibles en un aspecto más extenso, más allá de nuestra universidad? Visibilizar lo invisible. Arte y ciencia visibilizan lo invisible. Antes de que el peligro nazca, la ciencia ya puede estar detectando las fluctuaciones que pueden llevarnos a escenarios que pueden ser trágicos. Y entonces la advertencia rigurosa, pero también llena de sensibilidad, para advertirnos que podemos tener otros caminos posibles. Y esto es muy importante porque cuando enfrentamos el problema de COVID-19 y el problema de los discursos antivacunas, a veces se trata de enfrentar estos problemas con el dedo flamígero. No, yo creo que se trata de compasión. Yo creo que se trata de comunicar con inteligencia, con creatividad, con generosidad, todos estos puntos y diferentes caminos que podemos tomar en términos sociales para transformar las cosas. Y sí hay posibilidades. Y las posibilidades del conocimiento son importantísimas. Creo que una de las cosas más hermosas que ocurre en nuestra UNAM
es que, y en diferentes universidades y centros de investigación de todo el país, es que aquí los científicos, los académicos, los humanistas están de alguna manera pensando en posibles vías alternas, posibles soluciones que no son las que podemos visibilizar a primera vista, pero que de todas maneras tienen un impacto enorme. Nada más quisiera recordar algo que alguna vez me comentó el Premio Nobel de Física, George Smoot. Él, como tú sabes, ha hecho investigaciones muy importantes en torno al origen del universo y lo que pasó en los primeros años después del Big Bang, la gran explosión. En la gran explosión, hace 13.800 millones de años. Pero hay un periodo muy cercano al Big Bang que él ha podido estudiar, y yo le pregunté que si por deformación profesional, cuando estaba atorado en el tráfico de un periférico o algo así, él seguía pensando en términos de estrellas y galaxias. Y un poquito sonrojado me dijo que sí, pero me dijo que tal vez precisamente el que se puede poner la atención en zonas que no solemos poner la atención es lo que nos permite encontrar soluciones a los infiernos que vivimos. Y entonces ese es el gran papel de la ciencia. Ya quedó demostrado claramente qué es lo que pasó con las vacunas. Cuando teníamos escenarios en donde tardaban 10, 15 años elaborarse una vacuna, realmente la cantidad de muertes, tuvimos y vivimos una tragedia, pero las dimensiones todavía podrían haber sido mayores. Bueno, yo creo que ya la ciencia nos mostró que ahí está ese valor del conocimiento para modificar nuestro entorno, para modificar la forma en que nos comunicamos. Pues ahí está también la invitación a mirar lo invisible, a mirar nuestro entorno. Con esta mirada de niños, también hacernos conscientes y responsables de esta situación, porque no solamente se trata de disfrutar y de reflexionar, sino también de actuar, y para esto tenemos 10 días de intensa actividad a través del Festival de la LEF. Recuerden el programa completo en la página que ha aparecido en nuestra pantalla, y pues la primera actividad es hoy, esta tarde, la inauguración en punto de las 6 de la tarde, y te estaremos viendo también a través de esta pantalla de TV UNAM. Muchísimas gracias, Pepe Gordon, escritor, curador y por supuesto un gran divulgador de la ciencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, querida Rosa. Un placer. Y bueno, tenemos más información. Pasamos a un tema que lamentablemente no nos enorgullece como país, que es el asesinato de periodistas. Jacobo Dayan hace una reflexión acerca del trabajo de las autoridades en el esclarecimiento de estos casos. Buenas tardes. Los asesinatos a periodistas continúan. La respuesta del gobierno solo ha sido condenar los hechos y decir que no habrá impunidad. México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, solo detrás de Ucrania, país en guerra. En los pocos casos en que se ha detenido a responsables, se trata de autores materiales. Jamás se esclarecen los móviles del crimen ni se procesa a los autores intelectuales. Estos asesinatos obedecen al trabajo que realizan periodistas que investigan a grupos criminales, hechos de corrupción o vínculos entre criminales y clase política. Desarticular estas redes debería ser el objetivo, pero la respuesta es más retórica o superficial, deteniendo a los eslabones menos importantes de estas redes. Como lo han probado varias investigaciones de organizaciones de sociedad civil y el propio periodismo, la mayor parte de las agresiones son generadas por actores políticos. En estas condiciones, los asesinatos a periodistas desgraciadamente continuarán. Buenas tardes. Como se los platicábamos desde ayer, hoy 19 de mayo, nos unimos a los festejos por el cumpleaños número 90 de la escritora Elena Poniatowska, que ha dedicado gran parte de su vida a las letras, desde el periodismo y desde la literatura, para mostrarnos con ingenio aspectos de la vida social y cultural de nuestro país. Veamos la siguiente cápsula de TV UNAM, que se presentó durante la Fiesta del Libro y la Rosa hace algunas semanas. La escritura es para mí, al lado de mis hijos, la primera razón de vida. Elena Poniatowska nació en Francia en 1932. Pertenece a una antigua familia de la nobleza polaca, por eso le llaman la Princesa Roja. Nuestra querida Elenita inició su carrera en 1953 en el Excelsior. Nunca pensó ser periodista,
pero descubrió la pasión por conocer historias y narrarlas. Se ha desempeñado con maestría en crónica, entrevista, novela, cuento, ensayo y poesía. Es creadora de un amplio y rico mundo de ficción que se mezcla con la realidad del México contemporáneo. En sus obras habitan los problemas sociales, los personajes que han marcado la vida cultural, artística y política del país, la gente excluida y la Ciudad de México con sus claroscuros. Así lo demuestran obras como Hasta no verte, Jesús mío, de 1969, La noche de Tlatelolco, de 1971, Finísima, de 1992, Leonora, de 2011, Las voces del temblor, de 1988. Esta mujer abierta, sincera y con gran sentido del humor, recibió el premio Alfaguara de novela con la obra La piel del cielo, publicada en el 2001. Se le otorgó el 15º Premio Internacional Rómulo Gallegos en el 2007 y en el 2013 se convirtió en la primera escritora mexicana en recibir el Premio Cervantes. El jurado la calificó como una voz poderosa de la literatura en español. También en el 2007, en la Ciudad de México, se instituyó el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, que reconoce a la calidad literaria en lengua española. Varias universidades le han otorgado el doctorado honoris causa, entre ellas la UNAM en el 2001, la Autónoma de Sinaloa, así como las de Guadalajara, Hidalgo, Chiapas, Sonora y Estado de México. Su vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó hace mucho tiempo, cuando empezó a conocer este espacio de libertad a través de su esposo, el astrónomo Guillermo Haro. Ha escrito para la revista de la Universidad de México y en 2009, en la colección Voz Viva de México, la Dirección de Literatura publicó su obra reunida. En el 2012 se le rindió un homenaje por sus 80 años de vida, donde hizo un llamado a cuidar a los jóvenes, porque ellos son el corazón de México. Recientemente, en el 2021, la UNAM y la Universidad de Varsovia celebraron la vida y la trayectoria literaria de Elena Poniatowska, señalando que su obra es un puente cultural entre México y Polonia. La pluma de Elena ha tocado a muchas generaciones. Es una escritora que evoluciona con el tiempo, registra todo lo que puede a su alrededor y lo transforma en historias muy humanas y auténticas. Felicidades por tu vida y trayectoria, querida Elena Poniatowska. Y para despedirnos esta tarde, los queremos invitar también al homenaje que el Taller Coreográfico de la UNAM rendirá a su fundadora, la maestra Gloria Contreras, en una función especial que se llevará a cabo este domingo 22 de mayo. La cita es en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario en punto de las 12:30 horas. Y bueno, para mayor información pueden consultar la página de la Dirección de Danza.unam.mx. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Tenemos muchísimas invitaciones para el día de hoy con el Festival El Aleph, distintas invitaciones, por supuesto, con danza. Mucho que hacer en nuestra universidad. Disfrutemos nuestros espacios y aprovechemos todo este conocimiento que se genera. Y también los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Con esto terminamos nuestro programa de hoy para seguir haciendo juntos este programa que se transmite día con día en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Aquí nos vemos mañana. Adiós.